Advertencia. Este podcast narra hechos reales y crudos que pueden herir tu sensibilidad. Se recomienda solo para personas con criterio formado. ¿Estás seguro de continuar? Brigada Homicidio, buenas tardes. Hola, estoy llamando desde Fiscalía para derivar un procedimiento. Acaban de encontrar a una niña de 7 años fallecida en una tina. Según dicen, podría haber algo vinculado a un ritual, una supuesta liberación de demonios o algo así. Para que por favor vayan y vean qué pasó. Expedientes macabros. Brujas y dragones en la tina. Ritual de sanación en Machalí. Silvia, madre de la menor fallecida, se crió en la pobreza al interior de la comuna de Los Ángeles, carente de afecto y comodidades, despreocupando sus cuadernos por cooperar en las tareas del hogar. Tras abandonar la escuela, intentó desempeñarse como empleada doméstica, pero nunca logró afiatarse en alguna de las casas patronales donde trabajó. A los 20 años, quedó embarazada de un poblador de la zona y, con más esperanza que recursos, se fue a vivir con él al sector de Machalí, lugar donde se escribiría una de las páginas más oscuras de la historia policial chilena. Silvia bautizó a su hija con el nombre de Janet y juntas acudían al culto evangélico de la comuna. El sueldo de temporero no daba para parar la olla, cubriendo apenas las necesidades del hogar. A ello se sumó la delicada salud de Silvia, que registraba quistes en sus órganos vitales y diabetes gestacional posparto, que luego derivó en mellitus. Con estos pesares, y luego de 2 abortos espontáneos, la familia creció con una segunda hija, a quien llamaron Dayana. Si bien hubo esfuerzos por salir adelante, Silvia daba signos de no querer a su pequeña hija. La regañaba en público, le jalaba el pelo y la golpeaba en escalada simétrica con sus llantos. Ante el cuestionamiento de las demás mamás de la cuadra por la forma en que reprendía a la pequeña, incluyendo bofetadas y fuertes patadas, Silvia justificaba la violencia argumentando que la niña era muy desobediente y que no hacía sus tareas. Cansada del ambiente familiar, Janet, la mayor, se marchó a Santiago con su pololo, buscando mejores expectativas de vida. No tuvo suerte en su aventura y al poco tiempo regresó a la casa de sus padres, casada y con una nieta. Si la vida en Machalí era difícil con 3 bocas que alimentar, con 6, la dinámica se volvió mucho más tensa. Suegro y yerno se desempeñaron como temporeros en diferentes campos de Rancagua, en tanto Silvia y Janet se ocupaban de cuidar a Dayana y a la pequeña nieta. Buscando la paz entre el hambre y la pobreza, encontraron respuestas en las escrituras bíblicas. Visitaban con frecuencia la iglesia evangélica del sector La Gonzalina, donde el pastor Palominos las integró rápidamente y las hizo parte del rito de la Santa Cena. Hasta que un día, madre e hija decidieron levantar en su propia vivienda un culto para la oración. Así, y bajo toda la precariedad en que Silvia y Janet vivían, convencieron al jefe de hogar para montar una modesta empalizada al costado de la casa. Rollizos afirmados en tablas de diferentes dimensiones, cubierta con planchas de zinc reutilizadas y con una triste ampolleta colgada de un cable mal afirmado, construyeron el pequeño salón litúrgico, donde el pastor Palominos proclamaba las reuniones. Con el paso de los días, en la modesta casa de Machalí se comenzaron a escuchar plegarias escandalosas, y entre los plásticos que cubrían las ventanas se proyectaban siluetas corporales que con fanatismo alababan al cielo con un libro abierto en las manos. La dinámica familiar estuvo marcada por la inocente infancia de las niñas y la fanática devoción de las madres por practicar el culto evangélico. Cualquier dificultad del diario vivir lo atribuían a alguna brujería o tentación del maligno. Adornaron las paredes de la vivienda con pancartas religiosas y ante los momentos de hambre, dolencia de salud o urgencias económicas, las madres no dudaban en abrir las escrituras y elevar al Altísimo sus rogativas. No soporto el dolor de espalda. Me clavan unas puntadas que no las aguanto. Tranquila, hija, a ver. La sanación está en el capítulo 18, versículo 20.
Déjame buscarlo. Aquí está. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Con una fe ciega en el poder curativo de las Escrituras, Silvia le propuso al pastor y a su comunidad realizar una vigilia de 12 horas en su salón por la sanación de los niños del mundo. Con la venia del religioso, el sábado 27 de septiembre del año 2014, desde las 20 horas, desarrollaron en el galpón la reunión devocional. En un momento de la madrugada, el pastor ordenó a los hermanos bendecir a los matrimonios que pedían por la armonía familiar. Luego bendijeron el terreno, la casa y los autos. De regreso al salón, Janet tuvo visiones que compartió con los asistentes. Veo niños quemándose en el infierno. Están envueltos en llamas anaranjadas y gritan de dolor. Al finalizar la vigilia, ya con luz de día, los hermanos del culto se fueron a sus casas a descansar. No así Janet y su madre Silvia, quienes se prepararon para asistir al culto del domingo y, de paso, visitaron a los familiares que, desde su opinión, necesitaban que se les bendijera el hogar. Tras la vigilia sentimos ganas de bendecir otras casas. Sentimos que Dios nos sacó las vendas, porque sentíamos que todo cargaba demonios. Al atardecer del domingo, y con el trasnoche de la vigilia a cuestas, Janet vio algo en el aire, una masa volátil de colores que tomaba la forma de un ser, amorfo e ingrávido al comienzo, y con alas aterradoras después. Por 8 horas, la hija mayor de Silvia estuvo poseída por la alucinación de un dragón. Cuando recuperó la cordura, recordó que en la vigilia una vecina le hizo una cruz en la frente a su pequeña hija, y con ese recuerdo, las alucinaciones regresaron. Mi nieta me hacía muy extraño. Se le pusieron los ojitos rojos, raro, y me ponía los pies en el cuello. Me decía, tú no. Le salía la palabra clarita, y eso que ella no sabía hablar, como que no era ella la que hablaba, y tenía más fuerza que yo, y se le marcaba en el cuerpo la herida de Jesús la cruz. La llamé y me pidió que ungiera a la niña. La tiré encima de la cama, y le empecé a desprender los demonios, y se le pasó. Si bien Silvia afirmó no tener experiencia en sacar espíritus, aseguró que pudo hacerlo porque había visto a otros pastores reprendiendo demonios. Tras el episodio, todos se fueron a acostar y Janet comenzó a llorar en la falda de su madre, confesándole que había visto los diablos salir de la niña. Eran feos y grandes, dijo. Silvia oró hasta las 6 de la mañana ungiendo a su nieta. Intentó dormir, pero vio que Janet seguía en crisis. Según sus propias palabras, la vio moviéndose como una serpiente en situación de trance, dando saltos en la cama con el diablo en su cuerpo. Mientras Silvia declamaba versículos de la Biblia, la poseída alegaba que tenía culebras en la espalda y demonios que la atacaban. Los jefes de hogar llamaron al pastor Palominos, quien llegó presuroso. Al entrar a la casa, sorprendió a madre e hija paradas arriba de la cama, agarrándose del pelo y agrediéndose mutuamente. El religioso las apartó y contuvo la violencia. Leyó en voz alta las escrituras y clamó por paz en el hogar. Bendijo el agua, les untó un poco de aceite y apaciguó sus temores con cantos de esperanza. Luego afirmó que los enseres dispuestos en la casa, desde muebles hasta pequeños objetos, tenían cargado al demonio. Con esa declaración, y tras la partida del pastor, Silvia y Janet temieron que sus hijas pudieran morir con Satanás en su cuerpo. Revisaron el interior de la casa, deteniéndose en cada objeto, y uno a uno fueron categorizando su energía. Sacaron de la casa el sillón donde Janet alucinó con el dragón. Arrojaron allí la ropa que vistieron durante la vigilia, el plumón de la cama donde Silvia le quitó los demonios a la nieta. Tiraron también los juguetes, almohadas y todo lo que portaba algún símbolo o figura extraña, encendiendo una pira cuyo humo fue visible desde diferentes puntos de Machalí. En el patio seleccionaron más objetos, aumentando el tamaño de la hoguera. Pero tras el acto de purificación, el temor a la presencia de un ser endemoniado persistía, y el pastor Palominos debió volver al hogar para reprender a Satanás. A cada integrante de la familia les dio beber aceite de oliva, untó líquido aceitoso en sus caras y lo escurrió por sus brazos. Janet afirmó que el pastor logró sacarle los espíritus, orando y apretando el estómago para que botara los demonios. Luego pareció que el procedimiento del pastor tomó mucho más efecto. Janet manifestó arcadas, siendo la última la más violenta, donde, según el testimonio de todos los presentes, vomitó sangre, gusanos y un sapo.
El pastor ordenó que aquellos desechos recogidos en un recipiente debían quemarlos rápidamente. Como pastor se los digo, están viviendo entre cueva de brujas. Tengan cuidado con quienes hablan. Si los demonios vuelven, practiquen la santa cena que hacemos en la iglesia de la Gonzalina. La madrugada del 4 de octubre del 2015, y tras varias noches con mal dormir, el jefe de hogar despertó sobresaltado con la idea que, bañándose con agua fría, se alejarían las maldiciones. Se metió a la ducha y tras empaparse por completo, se sintió limpio y con energías renovadas. Con alegría, comunicó a su esposa e hija aquel mensaje divino y las instó a hacer lo mismo. Todos debían bañarse para erradicar el mal que caía sobre sus cabezas. Uno a uno fueron pasando por debajo de la ducha, con la esperanza que el agua fría del alba los liberara del mal. Tiritaban empapados, pero en calma. La revelación había dado efecto. Sin embargo, se iniciaba la cuenta regresiva de una tragedia nunca vista en la historia policial chilena. A las 7:30 horas, los hombres de la casa se fueron al trabajo dejando a las 4 mujeres solas en casa. Silvia dormía con Dayana, su hija menor, en tanto la mayor dormía con la pequeña nieta. Repentinamente, Janet sintió fuertes arcadas y acudió al lavamanos con la intención de vomitar. Silvia acudió en su ayuda y desde la puerta del baño le leía párrafos de la Biblia, mientras la afligida hija afirmaba tener bichos en el estómago. El dolor era intenso y los rezos no hacían efecto. Siguiendo los consejos del padre, se quitó la ropa y se metió bajo la ducha, dejando fluir nuevamente el agua fría sobre su cuerpo. Tenía los ojos cerrados, pero vio nítidamente cómo los pequeños demonios escurrían por su cuerpo, yéndose por el desagüe de la tina en un lento torbellino. Ante aquel milagro, Silvia oraba con más fuerza agradeciendo al Altísimo, glorificando su poder y maldiciendo al maligno. Con los gritos, Dayana despertó asustada y sintió en el estómago la pesadez del aceite que le hicieron beber la noche anterior. Se acercó donde su madre para decirle que se sentía mal, y ella, sin pensarlo 2 veces, con ayuda de Janet, subieron a la pequeña de 7 años a la tina y la ubicaron debajo de la ducha. «Te sacaremos los bichitos de la guatita, bebé», le dijeron. Silvia descolgó la ducha al teléfono y dejó caer el chorro de agua sobre la coronilla de Dayana, empapando sus largos cabellos. Luego la escurrió por sus hombros, su espalda y su pecho, que tiritaba al contacto con el agua congelada. En aquel ritual de sanación, Silvia expuso el chorro directamente sobre el rostro de Dayana. Ante esto, Janet la sujetó fuertemente por los pies, mientras la madre colocó la ducha en la boca de su pequeña hija, bloqueando con esto completamente su respiración. Por el agua que tragaba en grandes cantidades, Dayana comenzó a agitarse reaccionando con su instinto de supervivencia ante el forcejeo. Ante la intensa resistencia de la niña, la madre le sujetó violentamente la cabeza, obstruyendo sus orificios nasales. Le abrió la boca presionando con todo el peso su mandíbula inferior hacia abajo y dirigió la presión del agua al fondo de la garganta. Con su alicaída fuerza de niña, intentó inútilmente zafarse del sorpresivo ahogo que su mamá y su hermana le propinaban. Luego de unos minutos, Janet, quien estuvo apretando con todo el vigor las extremidades de la niña, sintió que las piernas de Dayana finalmente se desvanecieron. La resistencia se acabó, al igual que el oxígeno y su vida. Como presintiendo que algo malo pasaría, el jefe de hogar y su yerno regresaron del campo para acompañar a sus mujeres, encontrando la fatal y trágica escena. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué le hicieron a la Dayanita? La niña estaba poseída por el demonio. Le dolía la guatita. Con la Janet la bañamos para que se le fueran los bichitos. Hay que entibiarla. Pongámosle un guaterito y envolvámosla en una frazada. La llevaron al dormitorio, la envolvieron con el cubrecama y la intentaron calentar con un guatero. Como no reaccionaba, conectaron un secador de pelo y le comenzaron a entibiar el pecho, acercando tanto el aparato eléctrico que su piel comenzó a sufrir los estragos del calor. Ella seguía sin despertar. No despertó. Sus ojos se mantuvieron cerrados sin real esperanza. El padre pidió ayuda a la policía, quienes raudos se aproximaron al lugar. Cuando los detectives llegaron, la encontraron muerta en el dormitorio, indefensa y desamparada ante lo ocurrido, con sus manitos empuñadas como gritando de rabia pidiendo ayuda desde el más allá. ¿Por qué tenía que morir? Qué lamentable, hombre. Los signos asfícticos son evidentes.
Hay petequias en sus ojitos, un leve pompón espumoso. Claramente falleció por algún tipo de inmersión. Luego del trabajo de los investigadores, se estableció que la niña no pudo superar una abundante aspiración de agua cercana a los 30 litros, sumado a múltiples llagas de quemaduras que se observaron en su pecho. En los cultos que realizaban en el galpón, Diana tocaba el pandero y cantaba estrofas de la Biblia. En esos encuentros se oían gritos escandalosos y ruidos molestos. La madre trataba mal a la niña. Decía, hubiese preferido parir un perro que parirte a vos. Me hubiera gustado nunca tenerte como hija. Tengo ganas de regalarte a otra familia. Eso le decía. En el juicio oral que se desarrolló a fin de condenar a Silvia por el delito de parricidio contra su hija Dayana y de homicidio a Janet por la muerte de su hermana, se solicitó la presencia de la médico psiquiatra del Servicio Médico Legal de Rancagua, quien tuvo la posibilidad de entrevistar e intervenir a las imputadas, además del psicólogo del Servicio Médico Legal de la región del Maule, quienes expusieron el resultado de su análisis. Testigos protegidos del proceso penal concordaron que Silvia y Janet se habían involucrado en demasía en el tema religioso, despreocupándose de la niña y comportándose con actitudes poco normales asociadas al fanatismo devoto. El protocolo de autopsia número 412 concluyó que la causa de muerte fue asfixia por aspiración de agua, agregando el médico tanatólogo que en el cadáver se evidenciaron huellas evidentes de la intervención de terceras personas en el deceso de la menor. Con los antecedentes ampliados y las evidencias irrefutables, la fiscal instruyó liberar al jefe de hogar y recluir a ambas mujeres en la cárcel de Rancagua, mientras se cursaba la investigación. Yo soy el pastor de la iglesia. No estoy haciendo nada malo. Estoy trabajando en el ministerio Unidos en Jesucristo. Tengo nuestra personalidad jurídica y yo no soy ninguna secta falsa. La hermana Silvia me pidió asistir a su casa con la finalidad de orar por su familia, pero yo no participé del ritual, que le quede bien claro. Ellos vinieron al templo el viernes en la noche, y lo que hicieron fue el sábado a la 1 de la tarde. La señora es la que tiene su mente dañada. Yo le dije que fuera médico. El veredicto pronunciado por los jueces titulares del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua estimó que madre e hija al momento de los hechos presentaban un trastorno delirante compartido que comprometió la capacidad para autodeterminarse. Silvia y Janet fueron declaradas inimputables y en consecuencia se le aplicó la medida de seguridad de 1 año de tratamiento ambulatorio en el Centro de Salud Familiar de Los Ángeles, para luego caminar por las calles como si nada hubiera pasado. En el pasaje Los Pemos de Machalí volvió la calma. La carpa del patio dejó de emitir ruidos molestos y en lugar de constituir un lugar de oración, pasó a transformarse en una bodega. En su iglesia, el pastor Palominos siguió proclamando las Sagradas Escrituras. La verdad, decía, los hará libres. Expedientes Macabros. Guión, César Biernay. Locución, Alejandro Retamal. Musicalización, María Janine Marín. Producción artística, Juan Luis Villavicencio. Próximo episodio, Crimen en el Hotel Princesa. El caso del enano maldito.